Buenos días a todos, bienvenidos a otra transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Estamos en nuestros estudios con el presidente del bloque de Juntos, Alejo Pérez. Vamos a hablar un poco, sobre actualidad nacional, local. Alejo, buen día. Comencemos un poco sobre, lo que han sido las últimas semanas, ¿no? A nivel nacional en nuestro país, con el tema del cambio de ministro de Economía, la suba sin restricciones del dólar. Un poquito por ahí, empecemos. ¿Cómo ves la situación? Bueno, buen día para todos. Sí, la verdad que semanas bastante complicadas y que yo entiendo que no van a parar, ¿no? Que esto va a estar lamentablemente cada vez peor. Hay una crisis política en el espacio que gobierna la Argentina que lleva también a una crisis económica que se viene arrastrando y que se va profundizando. La suba del dólar no es más que una muestra de la desconfianza del gobierno o hacia el gobierno y que por supuesto impacta después en el día a día de todos nosotros. Muchas veces cuando se habla de los mercados, cómo reaccionan los mercados, pareciendo que es algo abstracto, la realidad es que los mercados es el kiosco que no sabe si vender o no. Ha habido en Chacabuco casos de negocios cerrados, negocios que no saben a qué precio van a reponer, con lo cual están vendiendo sin saber si están generando una ganancia o se están fundiendo. ¿Qué pasa con los neumáticos? No, las gomerías no venden porque no saben a cuánto vender. Pasa con los neumáticos y con un montón de otros insumos parecidos. Con lo cual, lo que la Argentina debería hacer una producción o aumentar la producción, lo que genera todo este tipo de cosas es se restringe todo y se achica aún más la economía. Sumado a conflictos que no sé por qué Alberto Fernández intenta seguir insistiendo con el campo y generar eso, buscando esos enemigos, que acá en la ciudad obviamente nos pega de manera cercana porque es una ciudad que produce. Bueno, eso sigue generando descontento social. Pero entonces te decía que lo más grave es el problema político y la crisis política que tienen entre Cristina y Alberto Fernández, sobre todo, una vicepresidenta que no se habla con el presidente o que le está intentando todo el tiempo sacar poder, un Alberto Fernández que no reacciona. No vemos hoy una sola medida económica. O sea, si yo te pregunto, decime cuál es una medida económica en pos de mejorar esta situación, no tenés ninguna, más que el dólar tarjeta o restringir importaciones. Ahora, el gobierno salió como a minimizar el tema del dólar blue y a decir que es un mercado, ilegal, pero además marginal y que no impacta en la economía, lo cual también hasta del propio espacio del gobierno salieron a criticarlo porque, más allá de que es cierto que el dólar blue es un dólar que no es oficial, impacta. ¿Por qué impacta en cada una de las cosas cotidianas del vecino de a pie? Porque el dólar en la Argentina es un valor de referencia. La economía argentina, si bien es en peso, hay muchas cosas que están referenciadas con el dólar. Y además hay una historia en la Argentina, una historia de la que todos vamos armando una cultura. Por algo todos ahorramos, o los que pueden ahorrar lo hacen en dólar. O por algo cuando vas a ver una propiedad se habla en dólares. Hay una cultura de que han pasado muchísimas cosas en la Argentina, desde una hiperinflación, desde cuestiones de crisis económica muy graves, que han llevado a que la Argentina tenga el dólar como referencia. Impacta porque hoy, por más que el dólar oficial esté en 130, 140 pesos, aquel que quiera acceder a los dólares tiene que pagar el blue. No, el precio de las cosas vale lo que te lo pagan y lo que se consigue. Esa es la realidad. El dólar es un precio más dentro de la economía y es un valor de referencia. Y eso va a impactar siempre. Hoy, no sé, cualquiera que quiera hacer un negocio inmobiliario, o sea, comprar o vender, no tiene precio de referencia. ¿Qué dólar se toma? ¿A cuánto? ¿En qué cotización? Bueno, eso lo que hace es restringir toda la economía y las operaciones de comercio. Entonces, entre otros motivos, es uno por el cual el dólar influye en la economía de cada uno de nosotros. Ahora, ayer escuchaba los casos de algunas importadoras, te vuelvo a mencionar el tema de los neumáticos, que importan con un dólar a 130, pero una vez que lo tienen en el país, lo venden a un dólar blue, haciendo una diferencia astronómica, digamos. ¿Hasta dónde está bien que el Estado intervenga esas cosas? A ver, en un país ideal no debería,
Yo sí soy partidario de que ante algunas anomalías el Estado pueda intervenir para regular algunas cuestiones de manera mínima. Lo que pasa es que la Argentina es la anomalía constante. Y ese es el gran problema que tenemos y que el Estado se mete cada vez más en cuestiones que no debería meterse. Mirá, vos nombrás los neumáticos. Hoy quienes hacen baterías para los automóviles en Argentina, para poner un ejemplo, ¿no? No pueden importar los insumos para esas baterías que vienen de 4 países, Austria, España, Estados Unidos y algún lado más. No lo pueden importar, no le dan los dólares para comprarlo al oficial y pretenden el Estado que los proveedores le financien a 180 días. Imagínate una empresa de Argentina diciéndole a una empresa de Austria que le financia 180 días. Imposible. Y además de eso, la empresa de acá estaría pagando, supongamos que le dan la financiación, estaría pagando en dólares a 180 días, con lo cual no sabe cuál es el costo que va a tener, no sabe a cuánto lo tendría que vender. Seguramente hay gente que se favorece con estas brechas cambiarias, pero eso es todo culpa de la política económica que no existe en la Argentina. Con reglas mucho más claras, estas cosas no pasarían y sobre todo con una previsibilidad. Mirá, Argentina tiene por los próximos 4 o 5 meses que pagar alrededor de 500.000 millones de pesos en bonos, ¿no? Que emitieron bonos para no emitir plata, ahora no los pueden refinanciar o renovar, van a emitir plata para comprar esos bonos. Una cosa que es demencial, se emitieron 1.400.000 millones de pesos en los últimos 2 meses. Es algo así como el 40% de la base monetaria, o sea, de la plata que está dando vuelta en la Argentina. Eso es inflación, sí o sí. Ahora, tenemos a Cristina diciendo que la emisión monetaria no genera inflación. Le esperan a la Argentina, yo lo dije al inicio y lo sigo sosteniendo, y no hay que ser muy lúcido tampoco, meses muy complicados, vencimientos de deuda en pesos generados por este gobierno, por fuera del FMI. Hoy la deuda en pesos es en dólares, un 30-40% más que la deuda con el FMI. Siempre se dijo que la deuda en pesos no era tan problemática, hoy es un problema para la Argentina. Y bueno, hay que ver cómo resuelven estas cuestiones, pero lo que a uno más lo preocupa es que no ve un plan, no ve decisiones, no ve un rumbo y no ve que todos los días estemos un poquito mejor. Yo entiendo, soy consciente que los problemas de la Argentina no se van a resolver de un día para el otro, que no podemos pretender muchísimos años de malas políticas resolverlas en un momento para el otro, pero sí por lo menos encontrar un rumbo y que cada día estemos un poco mejor. Eso no está pasando, todo muy por lo contrario, inclusive con rumores de si renuncia Alberto, si va Cristina, si llaman a elecciones. Bueno, eso no hace bien a ninguno de nosotros, no le hace bien a la economía y a la sociedad en su conjunto le hace vivir en una angustia constante. Ahora, ante tanta necesidad de dólares, los dólares que genera la Argentina tienen que ver con la exportación o los más, digamos, lo que más mueve la aguja, los que genera el agro, ¿no? Con la exportación de granos. Hoy muchos productores tienen guardado su cereal en silobolsas. ¿Qué debería hacer el gobierno para que se vendan eso a la Argentina? Lo primero que hay que decir es que la producción que tiene cualquier propietario de cualquier cosa, en este caso de los campos, es propiedad privada. O sea, no podés pretender manejarle la propiedad privada, porque si no ya nos metemos en cuestiones de propiedad privada. Por eso, pero en un contexto como el nuestro, como el de ahora, digamos, ¿hasta dónde está bien que guarden hasta que el dólar llegue a 1.000 pesos y hasta cuándo está bien que el Estado genere políticas que obliguen a liquidar esos granos? A eso iba. En primer lugar, te vuelvo a repetir, es propiedad privada, no podés meterte con esas cosas, o por lo menos uno entiende que así no puede pasar. En segundo lugar, es falso que haya habido más acopio de cereales que en otros momentos. Estos 2 años de Alberto Fernández es una de las de mayores liquidaciones en millones de dólares. Independientemente de eso, si la producción aumentó, porque el campo es una industria, porque es una industria que se eficientiza cada vez más y trabaja cada vez mejor, si tuvo mayores rindes y mejores posibilidades de cosecha, que después depende un montón de lo climático, de que eso nunca nadie lo habla, pareciera,
Lo que tiene que generar el Estado son políticas de incentivo a la liquidación en todo caso. Una es la baja de las retenciones, por ejemplo. Podría ser algo muy simple. La otra es un desdoblamiento del tipo de cambio. Hoy el productor, y digo el productor porque otra cosa son las cerealeras que exportan, el productor está recibiendo a un dólar de 80 y pico, 90 pesos lo que vende, porque está el dólar oficial y porque están los impuestos o las mal llamadas retenciones. O sea que vos imaginate que se compran insumos a dólar blue casi del dólar y estás vendiendo a 80 y pico pesos. Entonces es lógico que cualquiera que tenga esa rentabilidad no va a invertir o no va a vender para comprar otra máquina o no va a vender para generar más producción. Lo haría cualquiera en cualquier negocio. Esto de demonizar al campo, que justamente es el sector que produce en la Argentina y el mayor generador de dólares. Otro sector debería ser la energía, que en la Argentina no hay una política energética que permita eso, pero debería ser la Argentina. La Argentina tiene condiciones para ser productor de dólares, como es en el campo, como es con la energía, y lo estamos atacando y lo tratamos de plantear como enemigos. Bueno, para mí es un error garrafal, muy sesgado por lo ideológico, pero más que por lo ideológico, en el caso de Alberto Fernández, por hacerle caso, querer quedar bien con algún sector duro del kirchnerismo que entiende esto de esa manera. Te repito, para que el campo liquide, lo que tienen que hacer es o bajar retenciones o mejorarle la rentabilidad. Es una cuestión lógica y es economía. Te pregunto la última de economía. ¿Se habla o está el proyecto dando vuelta o la idea, por ahora ni siquiera es un proyecto, de unificar moneda en el Mercosur, como tiene Europa, el euro, o alguna moneda común en el Mercosur o en América del Sur? ¿Qué mirada tenés sobre esto y si esto podría resolver un poco la cuestión de la necesidad que tiene el argentino de ahorrar en dólares? Yo creo que es bastante ambicioso pensar en eso, que puede ser una alternativa para un futuro, pero en el que hay que ir trabajando en ese sentido. Vos para tener una moneda en conjunto tenés que tener por lo menos políticas monetarias similares y no es muy difícil tener, por ejemplo, con países vecinos que tienen el 4, el 5, el 8% de inflación anual, una misma moneda con una Argentina que está hablando del 80, 90 o no sabemos cuánto. Tanto para ese caso como para una posible dolarización que se habla, Argentina necesita primero bajar el déficit fiscal, ordenar sus cuentas y sobre todo garantizarlo para adelante. Que venga quien venga, sea quien sea el gobierno, tenga la limitación a esa política monetaria y también fiscal que permita generar este tipo de condiciones. Si no, va a ser imposible, ya sea una moneda común del Mercosur como una dolarización. Bien, nos metemos un poquito en lo local, hablaste de la energía. Quiero preguntarte por la cooperativa eléctrica. Siempre que charlamos, sos bastante crítico sobre la gestión que se está llevando adelante con respecto a la cooperativa eléctrica. Bueno, en este caso, ¿cómo estás viendo la situación? Con en Rawson hace unos días se están produciendo distintos tipos de corte, hay problemas del suministro eléctrico. Bueno, ¿cómo ves la situación en Chacabuco? Mira, a escala local pasa más o menos lo mismo. La conducción de la cooperativa eléctrica también tiene una conducción política y que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo en algunas cuestiones. Yo vengo siendo muy crítico de la gestión, sobre todo de la conducción de la cooperativa, también de la política que se hace con la cooperativa eléctrica, pero lo que te dan las pautas son los números. La cooperativa va a terminar con un déficit de arriba de 400 millones de pesos seguro, y como el país, aumentándolo todos los años. Ahora lo que se plantea es una cuota de capitalización que nosotros estamos analizando tanto con los consejeros como en el propio, en el propio bloque, en el propio espacio, la legalidad de esa cuota de capitalización. Para que la gente entienda, la cuota de capitalización debería ser un monto que se le adiciona a la factura para alguna obra en particular. Hoy la cooperativa pone esa cuota de capitalización para bancar déficit, para bancar mal manejo de la política en la cooperativa eléctrica. Es decir, le está haciendo un aumento encubierto. Es decir, le está diciendo, somos un desastre gestionando la cooperativa eléctrica, te voy a cobrar un poco más para tapar esto. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando vos preguntás cuáles son las políticas de gestión de la cooperativa para mejorar eso, no hay ninguna, igual que el país, ¿no?
Entonces es como que te invitan a ser socio de una cooperativa, a pagar más por algo que está perdiendo cualquier cantidad de plata y que encima no hay un horizonte de que eso vaya a mejorar. Por los números que nosotros manejamos y tenemos en la cooperativa hay que esperar los balances, pero da pérdida en casi todos sus rubros, digamos, salvo en obra civil, que el municipio está contratando mucha obra a través de la cooperativa, que hay que decir, las obras que hace la cooperativa las hace de buena manera. Por eso el municipio las contrata también. Con lo cual, si tengo que decir algo, digo, en ese sentido la cooperativa está con rojo en todos los números y yo tengo realmente la preocupación de que en Chacabuco tengamos problemas de energía serios. Hoy lo estamos teniendo en Rawson, estamos ahora haciendo el pedido de informe en ese sentido y acompañando a la delegada en la gestión para ver cuáles son los problemas. Pero el problema creo que es mucho más grave. No hay inversión, se pierde a ver, para que la gente por ahí lo entienda simple, se compran 130 y se facturan 90 en cantidad de energía. Hay un 30 y pico % de energía que no se sabe dónde está. Bueno, que eso debe haber diferentes variables que expliquen esa situación. Ahora, y esta crítica y esta alarma que tenés sobre el manejo de la cooperativa, digo, ¿tiene alguna intención de hacer pie dentro de la cooperativa o presentar algún tipo de lista para elecciones para cambiar esto que ves que está mal? Yo creo que sería interesante primero tener bien el diagnóstico de toda la cooperativa, ¿no? Pero después creo que no tiene que ser por un espacio político. Me parece que la cooperativa es una de las instituciones más grandes de Chacabuco y no sé si la más importante, pero de la mayor relevancia en cuanto a al servicio que presta. Y me parece que la cooperativa merecería de una conducción que no esté teñida por las cuestiones políticas. Hoy sabemos que la conducción es del PJ, Bueno, pero hace poco se presentó una lista que era una lista radical, con el acompañamiento de funcionarios e incluso del propio intendente. Yo estoy planteando cuál es mi postura. Yo creo que tendría que ser... Bien, pero digo, la crítica sirve para los dos, digamos, ¿debería aparecer una lista despojada de participación política? Todos tenemos una afinidad política, pero lo que yo digo es que tiene que haber en esas posibles listas o posibles conducciones que la política partidaria no afecte a la conducción de la cooperativa. Ha pasado en otros años, no es una cuestión que uno está inventando. Ha pasado en otros años y tiene que volver a pasar para que la cooperativa pueda salir de esta situación. Si no, yo no lo veo posible. Esa es mi visión y es la crítica a lo que vos me mencionás. Hoy la cooperativa eléctrica pierde o plantea que pierde en sus números hasta 11 o 12 millones de pesos con los servicios de sepelio. Y tenemos un servicio de sepelio que podría o debería ser muchísimo mejor. Bueno, hay que meterse en eso. Yo quiero que los chacabuquenses también tengamos la posibilidad de elegir en qué casa velatoria tengamos que velar a nuestros seres queridos con mejores condiciones, no en la situación que está hoy. Me gustaría que se abra el juego también y yo sé que de esto voy a ser criticado, pero para que haya, por ejemplo, cementerios privados en Chacabuco, que vengan a hacer inversiones, ojalá de ciudadanos de Chacabuco, para mejorar todas estas prestaciones. Quiero saber cuánto le está pagando la cooperativa por cada uno de los servicios a los proveedores. Y bueno, quiero saber los números, o queremos saber los números de esa cuestión, porque nos están diciendo que pierden 12 millones de pesos y que encima el servicio todos sabemos que más allá del esfuerzo del proveedor no es lo adecuado. Entonces, ¿Y por qué crees que no hay otro prestador de casas velatorias en Chacabuco? bueno, eso es algo de lo que tenemos que trabajar. Yo quiero fomentarlo para que existan más y para que la gente elija. Y en el caso de un cementerio privado, mencionaste, digo, en ciudades como Chacabuco, de esta cantidad de habitantes, ¿suele haber cementerios privados? Mira, Chivilcoy es un poco más grande, pero también existe, y yo creo que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. Chacabuco ya no es más el pueblo que era, y lo vamos viendo en un montón de circunstancias que va mostrando que el pueblo crece y tiene otras complejidades. Y me parece que esto es importante para mejorar mucho
no sé si la calidad de vida, pero los servicios que tiene Chacabuco, y me parece que es un punto importante. Por lo menos abrir el juego para que esto, quienes tengan intenciones de invertir y de generar trabajo en Chacabuco y mejores servicios, estén disponibles. Te hago la última. La semana pasada hablábamos con el intendente Víctor Ayola y él mencionaba que reconoce dos tipos distintos de oposición en Chacabuco. Una que se dedica a criticar y a mostrar lo que cree que el gobierno hace mal, y otra que contribuye y colabora con el desarrollo de Chacabuco. Desde el Consejo Deliberante te lo quiero preguntar como concejal. ¿Ves que están representadas dentro de lo que es el bloque del Frente de Todos estas dos posturas que mencionó el intendente? Sí, totalmente y muy marcadas además. Hay una dinámica en el Consejo Deliberante que tiene que ver sobre todo con el presidente del bloque y con Darío Bolía, que tienen una posición, digamos, de palo en la rueda y de generar dudas y de ir tratando de socavar algunas cuestiones de la gestión. Y hay otra gestión y hay otra parte del bloque que sí hace las críticas, con las cuales tenemos discusiones, pero también trata de aportar y traer soluciones. No nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cuestiones porque tenemos ideológicamente visiones diferentes, pero sí en cuestiones, digamos, básicas o que se necesitan, se pueden tener. Yo tengo diferencia con Santiago Carnay, con Gabriela Belforti, con Marcos Peralta, pero tengo muchísimo mejor diálogo con ellos y me parece que es por ahí donde deberíamos trabajar. Y coincido con esto, con lo que planteaba el intendente. De todas maneras, y más allá de estos palos en la rueda y estas cuestiones, Chacabuco tiene en los próximos meses muchas cosas buenas por venir y por mostrar, y en un momento del país que no hace falta que digamos que es bastante complicado, pero nosotros, lo que fue para nosotros una promesa de gestión, de campaña, perdón, que tenía que ver con el centro comercial a cielo abierto en la avenida Garay, ya se está ejecutando. El materno infantil sale la licitación brevemente. Se está terminando la obra de Leguía Román. Se va a hacer un recambio de luminaria en todo lo que es la Plaza San Martín y alrededores. Está el proyecto de las bicisendas para los próximos meses, la licitación del transporte público. ¿Crees que se va a poder aplicar en Chacabuco? Que ya te pregunto porque ya pasó un par de veces de que se licitó y bueno, todos terminaron descartando la aplicación del transporte público por cuestiones de rentabilidad. Nosotros lo creemos posible, va a haber que hacer un esfuerzo del Estado municipal y creo que puede ser un buen proyecto a prueba para ver cómo funciona. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo de intentarlo. Y ahora que hablas o que esto atándolo con la relación con el Consejo y con el bloque, tuvimos una discusión en la sesión pasada con Santiago Garnay, por ejemplo. Ellos acercaron con Micaela Oliveto la posibilidad de traer combis para que de alguna manera desde las localidades se complementen con este proyecto de transporte público que va a tener el Chacabuco o que se intenta tener en Chacabuco. Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de un trabajo que, teniendo visiones diferentes, se puede hacer en conjunto. Pero bueno, por eso te decía, creo que hay muchas cosas en Chacabuco que se pueden ir mostrando todos estos meses que vienen en un momento del país muy, muy complicado. Pero además de eso, lo anunció el intendente y soy consciente porque he sido parte también, que se está trabajando en la reducción de tasas en la ciudad de Chacabuco, obviamente luego de la impositiva que es a fin de año. Y esto tiene que ver con hacer más eficiente al Estado y tratar de hacerle más barato el día a día y el Estado a cada uno de los vecinos. ¿Tiene que ver con la cobrabilidad o no? No, tiene que ver con hacerle más, con un trabajo que se hace internamente para ser más eficiente del Estado y con hacerle menos costoso el Estado a la gente. Tiene que ver con varios derechos, otros lo mencionó el intendente mismo, creo que con ustedes, el tema de las habilitaciones, que sean sin costo, que sean más rápidas, eso se está trabajando y seguramente lo anuncien cuando lo tenga el Ejecutivo definitivo, que lo vamos a tener que trabajar seguramente también en el Consejo Deliberante con la impositiva. Entonces, me parece que el camino que tiene que recorrer esta gestión es por ese lado, es invirtiendo bien las obras, haciendo obras que cambien a Chacabuco, el materno infantil, la avenida Garay,
una bicisenda, etcétera, 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 que cambien la historia de Chacabuco, pero también siendo más eficiente y tratando de al contribuyente, que es el vecino de Chacabuco, que el Estado le salga lo más barato posible. Alejo, gracias. Por favor, gracias a ustedes.